Bueno, creo que están viendo, ¿verdad? No, todavía no presentaste tu pantalla. Es que no encuentro la opción presentar, por eso. A ver, Es un cuadradito con una flecha hacia arriba. ¿ahora? Mm, ahora sí. Bueno, vamos inmediatamente entonces a lo que tenemos como clase para esta mañana y vamos a referirnos a las enfermedades benignas del esófago. El esófago, por anatomía, acaban de ver con el profesor Chaparro, es un órgano que ocupa varias regiones del organismo, por lo tanto también de ella derivará la complejidad de sus patologías. En general, es importante saber que existe un síndrome esofágico en el cual se representan todas las patologías de este órgano. Y vamos a analizar un poquito lo que es esto. Son signos y síntomas característicos que nacen en las lesiones del esófago. Las más frecuentes son la disfagia, la odinofagia, el dolor, la pirosis, cialorrea, etcétera. Los demás son ligeramente menos frecuentes. Hablemos del dolor esofágico. No es lo mismo hablar, no es lo mismo dolor o odinofagia. Dolor es directamente algo que está relacionado con el dolor que se origina en el esófago y tiene sus características propias. Sin embargo, cuando hablamos de odinofagia, estamos refiriéndonos al dolor provocado durante el acto de la deglución. El esófago tiene sensibilidades particulares que están listadas aquí en esta diapositiva. Es sensible al frío, al calor, todo el mundo lo conoce ya por experiencia propia. El Paraguay se caracteriza por la toma de mate, por ejemplo, y con altas temperaturas de líquido que se ingiere a cualquier hora del día, ¿verdad? Lo mismo es sensible al cambio de pH. Y esto lo conocemos prácticamente todos porque habremos tenido alguna crisis de ardor en el epigastrio, lo cual no es otra cosa que el ácido presente y en contacto con la mucosa esofágica. Entonces, cambios de pH también son captadas por los nervios sensitivos del esófago. Los cambios de presión, la distensión, la compresión esofágica puede despertar dolor. La elongación, la distensión, por qué no decirlo también acá, de la isquemia y el espasmo. En general, cuando hablamos también ya de odinofagia, nos estamos refiriendo a, a ciertos dolores que tienen origen en lesiones orgánicas o funcionales. La fisiopatología del dolor en origen, de dolor de origen funcional o de característica funcional se refiere directamente a la alteración en la función del esófago y tiene características propias que vamos a ver en breve. Lo importante es ir viendo todo y cada uno de estos signos y síntomas que van presentándose. Y acá tenemos como otro representante, otro elemento que forma parte del signo esofágico que es muy frecuente y es la disfagia. Disfagia, dificultad de deglutir el alimento y pueden ser de tipos orgánicos o funcionales. ¿Y por qué por qué ponemos al punto en este signo? Porque hay que reconocer inmediatamente si estamos ante un paciente con patología orgánica o de tipo funcional. Las características de la disfagia orgánica están arriba, son progresivas, generalmente empieza con alimentos sólidos. Posteriormente, el paciente ya no ingiere sólidos por el problema que está presentando y prácticamente elimina de su dieta. Pero como es progresiva, vamos a ver que luego se va a presentar ya con alimentos no sólidos, sino semisólidos. Y finalmente hasta inclusive con los líquidos. Es lo que llamamos una disfagia progresiva. Tiene una característica muy particular que
es que siempre se va a presentar en el mismo sitio cuando, por supuesto, tenemos un cáncer esofágico, una úlcera esofágica, son lesiones orgánicas que no cambiarán de lugar, así que también la disfagia se va a presentar en un mismo sitio siempre. El paciente puede referirnos su disfagia perfectamente a nivel de la altura en que se encuentra. O sea, puede ser proximal, en el esófago medio o a nivel distal, y el paciente lo siente y lo puede describir a la perfección. Otra característica de la disfagia orgánica es que es permanente. No desaparece. Una vez que empieza, va progresando y no desaparece. Entonces, esto lo hace un poco diferente a las disfagias funcionales, que son en este sentido diferentes, ¿verdad? Que pueden ser intermitentes. Acá abajo entonces vemos que las funcionales pueden tener inicio brusco, no progresivo, sino un día el paciente amanece, toma un trago de líquido frío, por ejemplo, y ello mismo puede provocar ya el dolor intenso a nivel esofágico. Entonces, inicio brusco. Puede ser paradojal. ¿Qué entendemos por paradojal? Que se presenta en forma totalmente diferente a la orgánica y no sigue el curso que describimos anteriormente para las orgánicas, que es primero sólido, luego semisólido y finalmente líquido. La disfagia paradojal puede ser que el paciente nunca haya tenido disfagia y un día amanece con una disfagia muy característica solamente para líquidos. Entonces, esto puede suceder con las disfagias funcionales. Es intermitente, hay momentos en que desaparecen totalmente y esto puede durar varias semanas, meses inclusive, y luego volver a presentarse. Con relación a lo electivo o no, ya hablábamos que el frío, el calor, etcétera, son diferentes formas de generar disfagia en un paciente con patología funcional esofágica, y entonces estamos hablando de la electividad. Es electivo para el frío, es electivo para el caliente, eso varía mucho. Hay pacientes que no toleran, por ejemplo, los alimentos ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, las funcionales son las disfagias que tienen estas características. Otro síntoma que el paciente puede presentar es la regurgitación, que es la evacuación sin esfuerzos ni náuseas previas del contenido alimenticio que no ha sido sometido a la primera etapa de la digestión. Simplemente el paciente lo siente en la garganta, en la boca, y bueno, es lo que denominamos regurgitación, lo cual es muy diferente a lo que es vómito. El paciente esofágico generalmente presenta esto, cialorrea. La saliva es un elemento muy importante para la deglución, acompaña sobre todo a los alimentos secos o alimentos sólidos, para que ellos puedan tener un pasaje suave a través de todo lo largo del esófago. Entonces, cuando tenemos alguna lesión que ocupa espacio o lesiona la pared esofágica, genera rápidamente este fenómeno reflejo de la cialorrea. Si ven un paciente encamado en la sala de internado con patología esofágica, casi seguro que lo van a encontrar con un pequeño recipiente donde se pasa depositando su saliva en forma continua. Una cuestión muy molestosa. Y recuerden que esto también, que esto no se corta con el sueño, así que el paciente sigue presentándose a la red aunque esté dormido, y es generalmente, entonces va acompañado por una broncoaspiración. Hay que tener muy en cuenta esto. La pirosis es la sensación de ardor retroesternal, no hace falta explicar mucho porque todos lo hemos sufrido en algún momento y lo conocemos. La pérdida de peso, el esófago es la conexión entre la boca y el estómago, así que algún problema vamos a tener desde el punto de vista nutricional cuando tenemos una patología esofágica. Por lo tanto, hay pérdida de peso no solamente en patologías malignas, también en patologías benignas.
Esto más bien se ve en pacientes ansiosos, problemas psiquiátricos, etcétera. No es muy frecuente verlo, pero hay que conocerlo porque el paciente suele preguntar por qué se presenta este tipo de síntomas o sensación en él y hay que saber explicarlo. Halitosis en determinados pacientes con patología esofágica tenemos este problema, sobre todo aquellos que retienen alimento a nivel del esófago en sitios de dilataciones como los divertículos, el megasófago, etcétera. El alimento no se digiere y sufre una putrefacción en ese sitio, así que puede presentar halitosis. Entonces, como dice acá, el origen puede ser digestivo, respiratorio también, asociado siempre a lo digestivo. En eso como tenemos al compromiso respiratorio, por eso hablamos de esto. Y puede ser de pared o de contenido. De contenido en el caso que estuvimos describiendo recientemente, los alimentos en estado de descomposición, o también por algunas lesiones de la pared, como el cáncer, las úlceras, etcétera, infectadas. Y decíamos que no solamente el esófago va a generar signos en un síndrome esofágico, sino también va a estar asociado con elementos que están relacionados con el árbol respiratorio. Y es lo que estamos viendo acá. El ejemplo, la tos. Del reflujo vamos a hablar en un capítulo diferente en otra clase, pero ya para ir teniendo ideas generales de cómo funciona todo, este esquema muy descriptivo, el esófago actúa como una bomba, tiene sus características funcionales particulares, tiene sus ondas primarias y secundarias. La primaria es aquella que hace que viaje el bolo alimenticio desde la boca al estómago y lo sentimos perfectamente cuando estamos este, eh, deglutiendo un alimento sólido, se siente perfectamente. Como no todo, no el 100% de los alimentos pasan con este primer empuje, diríamos, están los movimientos que siguen a las ondas primarias y son las secundarias. Entonces, con la secundaria lo que se realiza es un clearance, una limpieza del esófago con todo lo que podría haber quedado luego del pasaje de la onda primaria. Van a escuchar hablar de ondas terciarias, pero estas son patológicas y solamente se lo encuentran en determinadas patologías del esófago. Entonces, lo funcional, lo normal, los normales son las ondas primarias y las secundarias. Esta bomba está, además de eso, facilitada por la saliva, como dijimos, la anatomía esofágica y la gravedad. Ya al final, en la parte distal del esófago, encontramos una zona de alta presión que, que podríamos llamar también esfínter. Esta zona de alta presión es la que permite en un momento dado pasar los alimentos hacia el estómago y luego evitar que refluyan hacia el esófago. Debe mantener siempre una buena presión para que pueda funcionar adecuadamente. Y hoy sabemos, y el cirujano debe saber esto, que no solamente presión, sino también la posición y la longitud tienen mucho que ver con el buen funcionamiento de esta válvula. Si hablamos de posición, estamos hablando de que este segmento debe estar siempre dentro de la cavidad abdominal y no en la cavidad torácica mediastina. En contraparte, acá a la derecha tenemos el depósito, que ya es el estómago, que generalmente va a estar con una presión positiva y tratando de que su contenido refluya para arriba. Entonces, necesitamos una buena función valvular. Estas son cuestiones, tips que hay que recordar que no todo paciente con reflujo tiene una esofagitis. El paciente puede tener toda la sintomatología y sin embargo realizamos una endoscopia digestiva alta y no encontramos zona de inflamación. Entonces hablamos de una enfermedad por reflujo no erosiva.
¿Y por qué enfermedad? Porque el paciente sufre, tiene la sensación de pirosis que no puede controlar y de una forma permanente, entonces estamos hablando de una patología. Y no se sorprenda si es que a la endoscopía que realizan no encuentran zonas de inflamación a nivel del esófago. Bueno, vamos a ir pasando un poquito esto porque va a ser motivo de otra clase. Solamente para recordar que tenemos presión positiva a nivel abdominal, negativa arriba, la zona de alta presión aquí, en el esófago distal, y esto debe funcionar bien para que todo el sistema no presente ningún tipo de anomalía que pueda molestar al paciente. El, este reflujo gastroesofágico eh, generalmente debe ser identificado como un reflujo con varias características propias. Por ejemplo, los físico-químicos del material refluido, el tiempo de exposición y agresión del esófago y algún tipo de resistencia a nivel del esófago que vamos a ver enseguida también. Bueno, el mecanismo normal es esto que vemos aquí a la izquierda. Normalmente el esfínter está cerrado y en el trabajo constante de mezcla que realiza el estómago, este tiende a enviar para arriba, debido a la alta presión que genera su contenido. Sin embargo, gracias al esfínter tenemos esto cerrado y no tenemos ningún tipo de problemas. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Esto vamos a verlo. Recordar un poquito los mecanismos de protección, entonces, en un resumen aquí. Las ondas secundarias realizaban el clearance, recuerdan eso. La presión del esfínter debe estar entre 15 y 30 milímetros de mercurio. Esto es lo que esperamos que todo paciente normal, individuo joven, tenga para que no se produzca el reflujo. La secreción de saliva y los factores anatómicos e histológicos. El largo del esófago abdominal, ya dijimos. Las papilas del esófago se elongan cuando el reflujo sigue permanente, sigue presentándose en forma crónica, entonces el esófago va a ir defendiéndose y lo primero que veremos son estas elongaciones de las papilas, incremento de la capa basal, que son mecanismos de defensa del esófago. Esta sería la primera etapa de lo que es defensa esofágica ante el reflujo. Luego se irán presentando otros elementos hasta llegar inclusive a la metaplasia y otros que pueden presentarse con el correr del tiempo si se cronifica el reflujo. Vemos presencia de leucocitos, polimorfonucleares en la lámina propia y existe también un aumento de la microcirculación en el esófago. Sus mecanismos de protección rápidamente se presentan en el esófago a fin de contrarrestar la agresividad del reflujo. El paciente con esofagitis y reflujo presenta 90% de pirosis, 70% de ellos presenta regurgitación, lo que se llama síndrome postural casi en la mitad de los pacientes. ¿Qué se entiende por esto? Síndrome postural es el paciente que no puede, luego de haber ingerido ciertos alimentos, ir a la cama y adoptar la posición de cúbito porque el reflujo se presenta inmediatamente. Eso es síndrome postural. Prevalencia de sintomatología nocturna. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente va a acostarse una vez terminada la cena, entonces eso no debería ser así, hay que evitarlo. Bueno, solo para recordar también, en la esofagitis por reflujo, no solamente van a tener síntomas esofágicos, signos y síntomas esofágicos, sino también signos y síntomas a distancia, como en la boca, por ejemplo, dinofagia, glosalgia, etcétera.
a nivel pulmonar, laringeo, ronquera, tos crónica, laringitis, inclusive en el oído, otalgia, cuello, tortícolis, etcétera. No solamente vamos a tener los característicos signos del síndrome esofágico, recuerden que también vamos a tener síntomas alejados. Y es un círculo vicioso lo que vemos que se produce, el esfínter esofágico incompetente. Esto va a producir una motilidad esofágica anormal. El esófago constantemente va a estar tratando de corregir ese reflujo con sus ondas secundarias aumentadas y, y aparición de las ondas terciarias, inclusive cuando esto ya lleva cierto tiempo. Esto, a su vez, va a inhibir la presión del esfínter esofágico inferior mucho más y va a incrementar el reflujo gastroesofágico. Es un círculo vicioso, entonces, que si no se controla, no termina solo. En cuanto a manejo, solamente unas ideas rápidas. Hay que ir a atacar el elemento cuantitativo y el cualitativo. Cuantitativo, cantidad de reflujo, y cualitativo, qué es lo que refluye. Muchas veces no solo se trata de jugo gástrico, sino también de sales biliares. Entonces, estas últimas son inclusive peor que el propio jugo gástrico. Entonces, ahí estamos hablando del factor cualitativo, qué es lo que refluye. Y existirán formas de detectarlo y medirlas y buscar luego la corrección. El procedimiento de estudio del paciente empieza siempre con la clínica, laboratorio, que pocas cosas puede aportar, y luego ya pasamos al estudio radiológico contrastado de esófago, que tiene una sensibilidad no muy alta, pero especificidad alta. La endoscopía digestiva alta, que nos mostrará los detalles de lesiones orgánicas, si es que existen. Las funcionales son muy difíciles o indetectables con la endoscopía digestiva alta, pero debe ser indicada igualmente para descartar lesiones orgánicas. La pHmetría 24 horas mide la cantidad de material ácido que refluye en 24 horas, cuánto refluye y en qué momento del día se produce, y entonces tenemos una noción clara de ante qué tipo de reflujo nos encontramos. Acá no está citado, pero también está el Bill test, que es similar a la pHmetría, pero solo es utilizada para detectar cuando se sospecha, por supuesto, reflujo alcalino, reflujo biliar. Luego tenemos la manometría esofágica, muy importante para el diagnóstico de patologías funcionales. Y descartar, por supuesto, por el electrocardiograma y Holter, etcétera, las patologías cardiovasculares que podrían muchas veces parecerse a un síndrome esofágico y que deben ser descartados. Entonces, la radiología simple y la contrastada, está una contrastada, por supuesto, nos ayuda muchísimo. Y podemos ver dilatación esofágica, falta de relajación del esfínter esofagogástrico, la endoscopia digestiva alta, que nos muestra las lesiones erosivas del esófago, las características, la manometría esofágica. Entonces, estos son los estudios que complementan a la clínica. Hay que manejar esta clasificación de Savary-Miller porque no siempre las lesiones son descritas con exactitud por los endoscopistas, sino simplemente dan niveles de lesión del esófago. Y en cuanto a eso, entonces 0 es igual a mucosa normal, 1 erosiones únicas o múltiples, pero en un solo pliegue esofágico. 2 múltiples pliegues comprometidos. 3 circunferencia de todo el esófago comprometido. Todo esto.
comprometido, entonces es una erosión de grado 3. En la de nivel 4 ya estamos hablando de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, como que son las úlceras, la estenosis, etcétera. Y como 5, como un elemento muy particular por las características y por ser precursor del cáncer esofágico, entonces al epitelio de Barrett. Esta es la clasificación entonces Savary-Miller, que es importante recordar, y es muy fácil recordarlo, y hay que saberlo utilizar y tenerlo presente porque es la forma en que se informan las endoscopías. Esta es una laringoscopía en un paciente con reflujo gastroesofágico para que nos demos cuenta cómo compromete también este sector un reflujo gastroesofágico. Vamos un poquito tomando, es un capítulo bastante amplio lo de patologías benignas esofágicas, así que vamos viendo rápidamente ejemplos y comportamientos y inclusive podríamos hablar de tratamientos de ellos de acuerdo al tiempo que nos dé. Las hernias diafragmáticas, recuerden que algunas son hiatales y otras no hiatales. Cuando hablamos de hernias hiatales son solo dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, y que se caracterizan por lo que se está describiendo acá. Tipo 1, hernia hiatal por deslizamiento. Y la tipo 2, hernia hiatal paraesofágica. Vamos a ver un esquema enseguida. Luego están las no hiatales o parahiatales, que son las congénitas, hemorgánicas, hipotalés, etc. Y finalmente las traumáticas. La que nos interesa realmente son esta tipo 1 y tipo 2, porque hay que saberla diferenciar. El manejo es muy diferente de uno y de otro, entonces hay que saberla reconocer y saber en qué consiste. La tipo 1, en la tipo 1, que es esta, vemos que hay destrucción total del ligamento freno-esofágico anterior y posterior, y por lo tanto todo el fundus gástrico, la unión gastroesofagogástrica inclusive se encuentra en el mediastino. Y vemos al diafragma y vemos a este esfínter, esta transición esofagogástrica en situación mediastinal. ¿Por qué? Porque todos los ligamentos están destruidos. En la de tipo 2, que es esta, paraesofágica, vemos que la unión esofagogástrica se sigue manteniendo dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, tenemos un defecto aquí al lado izquierdo que permite la herniación del fundus gástrico. Esta entonces es la parahiatal. ¿Por qué tanta importancia? Esto puede manejarse inclusive con tratamientos médicos, o podemos esperar a que el paciente esté en buenas condiciones para operar, pero esto se complica con mucha facilidad y la complicación suele ser grave. Entonces, lo mismo que pasa con los ligamentos frenoesofágicos en uno, ¿qué pasa con el ligamento? A ver, ahí cómo manejamos este tipo de hernia hiatal cuando tenemos acompañado de reflujo. Primero, cambios de estilo de vida del paciente. Decíamos, cómo le enseñamos al paciente cómo alimentarse, qué comer, qué no comer, qué hacer luego de alimentarse, qué hacer con el tiempo de ponerse en decúbito luego de alimentarse. Todo ese tipo de comportamiento vamos a instruir al paciente para que vaya cambiando su estilo de vida y que el reflujo, si es que se presenta, sea durante el menor tiempo posible. Si no tenemos éxito, si el paciente no siente mejoría con este cambio de estilo de vida que le habíamos recomendado, entonces se inicia el tratamiento farmacológico, ya listado, ven acá. Y finalmente, si todo esto fracasa, indicaremos al paciente como medida de tratamiento a la cirugía.
mucha discusión entre gastroenterólogo y cirujano durante mucho tiempo por esto. Cirugía, cuando los pacientes anteriormente caían en manos de los gastroenterólogos y eran manejados durante años con tratamiento médico y era realmente una verdadera tortura para el propio paciente cuando, sobre todo algunos pacientes en especial que no están en condiciones de seguir estrictamente este manejo farmacológico que es indicado por los gastroenterólogos. Entonces, cuando la cirugía, cuando hay tratamientos médicos indefinidos, 4 o 5 años de tratamiento médico, el paciente sigue con la misma sintomatología. Sintomatología grave y persistente, notorias limitaciones en el paciente, dificultan sus actividades, su trabajo diario, etcétera, su actividad diaria. Entonces, hay que ir pensando en un tratamiento más agresivo, un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el comentario entre clínicos con relación a la cirugía? Decían que la calidad de vida era desmejorada por la cirugía. Todos sabemos que en cirugía existe una curva de aprendizaje y una cirugía mal realizada es una cirugía que puede dejar en peores condiciones al paciente incluso antes de haber sido sometido a ningún tipo de tratamiento. Entonces, es cirugía de especialidad, hay que saber cómo manejar, cómo hacerlo y, y hacerlo con un equipo que se encuentra trabajando en esto como especialidad. Seguimos con lo mismo, entonces cirugía cuando el reflujo es severo, complicaciones pulmonares, estenosis esofágica, o sea, complicaciones. Y por supuesto cuando ya estamos ante un esófago de Barrett. Hay que cortar el reflujo gastroesofágico. Críticas a la cirugía. Internaciones largas. Esto prácticamente ya no es así desde el advenimiento de la cirugía videolaparoscópica. Las internaciones no van más allá de 24 horas, 48 como máximo. Así que esto hay que borrar. Disfagia, la disfagia que se presenta después de la cirugía. Nosotros consideramos una disfagia normal, entre comillas, a la disfagia que va por lo menos hasta 30 días. Luego la reparación. Esto inclusive habla de una buena reparación cuando la disfagia aún se mantiene unos 30 días. Va a ir desapareciendo desde el periodo postoperatorio inmediato hasta los 30 días en que tendría que desaparecer totalmente. La inflamación, el proceso de sutura a nivel del esófago, entonces es la causante de esta disfagia que, como decíamos, hasta podemos llamarla disfagia normal en el postoperatorio inmediato. El gas bloat es otra crítica que los pacientes que recibían cirugía y el esfínter eran exageradamente cerrados, entonces no permitía al paciente eructar y tenía esta sensación de distensión por gas. El dumping, estos son problemas ocasionados realmente por el cirujano. El dumping suele producirse cuando el cirujano exageradamente diseca y toca al nervio vago. Pero con la experiencia va desapareciendo y prácticamente la cirugía se va convirtiendo en una cirugía aceptable, incluso mucho mejor que el tratamiento médico, y hoy en día la cirugía laparoscópica mucho mejor que la cirugía abierta. ¿Qué se exige al cirujano? Alivio completo y permanente de los síntomas. Que el paciente tenga capacidad de comer, beber, capacidad de aliviar la distensión gaseosa, gas bloat, posibilidad de vomitar cuando sea necesario hacerlo. Todo lo que estamos describiendo está relacionado con la técnica quirúrgica que cada vez se fue perfeccionando y hoy sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. ¿Qué busca la cirugía?
evitar el reflujo. Busca conseguir una presión adecuada. Recuerden, entre 15 y 30 milímetros de mercurio aproximadamente debe ser la presión del esfínter gastroesofágico. Trata de que la longitud del esófago abdominal sea lo normal. Para ello se recurre a ciertas maniobras quirúrgicas que logran que el largo del esófago vuelva a recuperar su longitud normal. Busca que la ubicación del esfínter esofágico inferior recupere su ubicación normal, es decir, en el abdomen. Busca la formación de un buen ángulo de Higgs o flap de mucosa dentro del estómago. Esto se realiza entonces con la fundoplicación. La técnica es movilizar el fondo gástrico. Se crea un manguito que envuelve al esófago y con esto se forma el flap dentro de la cavidad gástrica. Este manguito es la que va a permitir entonces que ese largo esofágico sea lo normal y que también la presión sea normal. ¿Cómo debe ser este flap? Debe ser flojo. Es lo que llamamos un Nissen flojo que permite pasar el dedo por detrás. Acá vemos, y debe ser un Nissen corto. Solo 2 puntos, no más de 2 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos realizados. Y esto es una exageración. Con 2 puntos es suficiente y es lo recomendado para evitar todas las complicaciones esas que estuvimos citando. Ahora veamos un poquito las paredes esofágicas. Decíamos que estas sí son quirúrgicas, acá no se discute, no. Dejar libre a su evolución es esperar a las complicaciones. Así que hay que tratarlos una vez diagnosticado, poner condiciones al paciente y llevarlo a cirugía. ¿A qué se teme? A esta tríada de Bouchard, que es la complicación, la estrangulación de la hernia paraesofágica, y que realmente puede tener desenlaces muy malos. Dolor lancinante, arcada sin posibilidad de vomitar, dificultad para... Estas son las características de la complicación de la estrangulación de esta hernia paraesofágica. Entonces, en la anterior, en la tipo 1, podríamos tratar al paciente con medidas no quirúrgicas. Sin embargo, acá la cirugía no se discute. Otra patología dentro de las benignas que solemos observar es el síndrome de Mallory-Weiss. Este es el paciente joven que pasa una noche de fiesta, ingiriendo bebidas, comiendo abundantemente, y luego empieza a vomitar, generando un gran esfuerzo que llega a romper la mucosa y la submucosa del esófago cardial y produciendo una hemorragia bastante importante. Generalmente el primer vómito no contiene sangre, pero luego ya es hematemesis pura. Hay un dolor lancinante, repentino, irradia la región interescapular, taquicardia, fases pálidas, es un sangrado generalmente muy importante. Ese es el síndrome de Mallory-Weiss. Luego tenemos la perforación esofágica, que son de dos tipos. Una es por trauma, generalmente por endoscopía, muy difícil que se produzca por arma blanca, arma de fuego, hemos visto también en algunos casos. Y el otro tipo es el espontáneo o el síndrome de Boerhaave. Hay que buscar el enfisema mediastinal y subcutáneo, que hace que sospechemos esto, dolor bien localizado, paciente inmóvil en el lecho. Se encuentra en el paciente lo que se llama el crunch mediastinal, cuando uno oculta el tórax, porque con cada respiración el gas que se encuentra en el mediastino genera este ruido, como las galletitas que se rompen en la mano, y es lo que recibe entonces el nombre de crunch mediastinal o signo de Hammond. A la radiología podríamos ver la V invertida
así, en la parte distal del mediastino, parte baja del mediastino, porque esta es la zona con mayor ocupación por gas y es muy característico en las tomas radiológicas simples. Entonces, si uno la ve invertida. Aquí vimos una rotura esofágica espontánea. Este es el mecanismo. La presión que genera el abdomen en un vómito es altísima y supera los 350 milímetros de mercurio. Así que se imaginan toda esa fuerza eh, tratando de abrir el esfínter esófago gástrico en un vómito, puede romperlo y hasta perforarlo. Entonces recibe el nombre de síndrome de Borja cuando es espontánea. Entonces tenemos dos tipos, traumática y espontánea. Es lo que hay que recordar. Los divertículos del esófago, otra patología benigna del esófago. El esófago puede presentar divertículos a nivel proximal, a nivel del cuerpo o en el esófago medio y también a nivel distal, con diferentes características. La primera, la proximal, recibe el nombre de divertículo de Zenker. Se produce por arriba de este músculo, que es el cricofaringio. Se habla de que existe una suerte de hiperpresión de este músculo que genera mucha fuerza cuando el paciente deglute y va forzando esta zona débil que se encuentra por encima, es decir, por encima del cricofaringio y por debajo del constrictor inferior. Esta zona es la zona de debilidad o área desnuda y ahí se van produciendo primero estas formaciones de tipo espícula y posteriormente se convierten en divertículos. Entonces, el primer tipo de divertículo, el divertículo del esófago proximal o divertículo de Zenker. Aquí vemos por endoscopía, fácilmente los alimentos van llenando el divertículo antes de pasar al esófago, con las consecuencias que, que podemos imaginarnos a este nivel, ¿verdad? Ahí se encuentra la laringe cerca, hay broncoaspiración, son pacientes que presentan generalmente problemas respiratorios crónicos. Aquí vemos lo mismo, un divertículo, acá está el divertículo con contenido. Un paciente, ¿qué tipo de disfagia van a presentar? Una disfagia alta. Decíamos que el esófago siempre se manifiesta a nivel en que se encuentra la patología que está ocasionando la disfagia. Entonces, una disfagia alta. Hay síntomas respiratorios, como ya decíamos. Hay regurgitación de alimentos no digeridos. Hay halitosis. Estos restos de alimentos no están en contacto con el jugo gástrico, así que en poco tiempo van a estar en estado de descomposición generando halitosis. Cuando ya avanzan en cuanto a tamaño, aparecerá una protuberancia en la garganta que casi siempre se localiza hacia el lado izquierdo. Es un tumor del cuello reductible que en el momento en que se reduce genera un ruido característico y también el mismo ruido se puede ver o escuchar durante la deglución y se llama deglución ruidosa. Pérdida de peso, por supuesto, paciente que se alimenta mal. Bueno, después los divertículos de tercio medio no vamos a hablar, generalmente están relacionados con problemas inflamatorios del mediastino, problemas ganglionares en esa zona, tuberculosis, etcétera. Y sí nos interesa mirar un poquito lo que son los divertículos epifrénicos. Acá está el diafragma, fondo gástrico, diafragma, esto es esófago, y acá vemos al divertículo por arriba del diafragma. Entonces recibe el nombre de divertículos epifrénicos. ¿Por qué se producen? Por hipertensión del esfínter esófago gástrico. Es decir, que si van a tratar un paciente de este tipo con cirugía, no es suficiente la diverticulectomía, no es suficiente retirar el divertículo y dejar al paciente a su libre evolución, no. Hay que proceder
relajando o abriendo una miotomía el esfínter esófago gástrico. Con eso se completa entonces el tratamiento de este problema. Lo mismo que en el divertículo de Schenker, no está completa la cirugía con la simple resección del divertículo. Debemos realizar una miotomía del cricofaríngeo. Esta zona de alta presión debe ser tratada mediante una miotomía. Entonces, tanto en el Schenker como en el epifrénico, vamos a tener que proceder sobre el divertículo y sobre el esfínter esófago gástrico. Esta es una patología no muy frecuente, el anillo Chasky, pero hay que saber que existe. Esto se ve así. Muchas veces inclusive son formaciones fibrosas. Acá vemos que no es así, pero lo podemos reconocer fácilmente por la endoscopía. Es una zona en donde se presenta una suerte de cierre por por un anillo que, que surge desde la pared esofágica y se dirige hacia la zona central. Y los portadores de este anillo son pacientes que generalmente refieren crisis de afagia. En momentos determinados, entonces, no pueden tragar absolutamente nada, agua, menos todavía sólidos. Entonces, son pacientes que presentan una afagia episódica. El momento y luego desaparece. Aquí podemos verlo. Esto puede ser manejado por vía endoscópica sin ningún tipo de problema. El problema está en hacer el diagnóstico. El espasmo difuso de esófago también es una entidad poco frecuente y va acompañado de un dolor muy intenso. Entonces son pacientes que pierden mucho peso, llegan caquéticos generalmente a la consulta y el estudio radiológico contrastado uno puede comprobar qué es lo que está sucediendo. Esto se complementa con una manometría y vemos que el problema está a nivel de todo el cuerpo esofágico. Suele manejarse con miotomías amplias a través de una laparotomía y suele dar buenos resultados. Entonces hay odinofagia, regurgitación, cialorrea, pérdida de peso importantísima. La acalasia, es otro capítulo importante recordar un poquito, es la patología que se caracteriza por la ausencia o falta de relajación del esfínter esófago gástrico. A esto acompañará la falta de movimiento o aperistalsis del cuerpo del esófago y luego finalmente vamos a tener un megaesófago, es decir, el esófago empezará a dilatarse proximalmente y se nos presentará el paciente con un enorme esófago, megaesófago. Hay un problema neurogénico, se altera la relajación muscular y hay hipertensión del esfínter esófago gástrico. Esto hace que aumente la presión intraluminal del esófago porque lucha contra la barrera que se encuentra distalmente hasta que los movimientos se vencen y se genera lo que se llama aperistalsis, esa falta de movimiento, falta ya de contracción del esófago distal. Y como decíamos, consecuencia final ya alejada es la dilatación esofágica del megaesófago. Esto no, porque las acalacias, por lo menos así como nosotros estudiamos, son las primarias, no las secundarias. Esto lo digo porque van a encontrar publicaciones que probablemente les hable de acalacia secundaria en caso de cáncer, etc. Para nosotros acalacia es la primaria, aquella que no está relacionada con lesiones de tipo orgánico. En cuadro clínico en la acalacia es disfagia precoz. Aquí se encuentra la
famosa disfagia paradojal. El paciente que normalmente no tiene disfagia sólidos refiere que a la mañana o en un determinado momento del día no pueden absolutamente tragar nada de tipo líquido. Durante el día pueden comer alimentos semisólidos, pero cuando intentan deglutir algo de consistencia líquida les es imposible. Por eso lo de paradojal. El dolor es intenso, el dolor constante retroesternal, esto se irradia generalmente a la espalda. No hablamos todavía de eso, pero es una característica muy particular del esófago que la irradiación se realice hacia la cara, hacia el dorso. Esté en donde esté, la altura en que se encuentre, generalmente la irradiación es hacia la parte posterior. Paciente también presenta odinofagia. Hemos visto pacientes con enormes pérdidas de peso por este problema. Hay tos nocturna, un paciente que broncoaspiran y la evolución es crónica. Características radiológicas, no existen aire a nivel del fondo gástrico en la radiología. Podemos ver esta masa que en el mediastino, que no es otra cosa que el esófago muy distendido y que inclusive puede tener niveles hidroaéreos, porque lo sólido baja hasta distal y por arriba tenemos aire o gas, entonces tenemos un nivel hidroaéreo en el esófago. Esto ocurre en los grandes megaesófagos. A la radioscopía no hay peristaltismo, sobre todo a nivel distal del esófago, y el esfínter se encuentra contraído. No se relaja ni siquiera con la deglución. A la manometría, si los estudiantes todavía no asistieron, no vieron lo que es una manometría, el transductor se pasa hasta estómago y se regula una presión cero a nivel del estómago. Luego se va retirando lentamente hasta que este reductor llegue a la unión esófago-gástrica, sitio en donde se encuentra el esfínter. Y vemos que ahí, en ese lugar, tenemos una zona de muy alta presión que supera los 30 milímetros de mercurio. ¿Recuerdan? Presión normal, 25, 30. Entonces, una zona de altísima presión que tendría que relajarse al ponerse en contacto con un material dentro de la luz esofágica, como lo es el manómetro. Sin embargo, no hay relajación, aún así, y esta presión se mantiene altísima. Acá podemos ver lo que ocurre. En primer lugar, el fenómeno se genera en este sitio, donde se encuentra el esfínter esofagogástrico. Se genera la zona de alta presión, no se relaja, falta relajación, por lo tanto tenemos un esófago que trata de luchar contra este obstáculo y en primer lugar aumenta el peristaltismo para luego ir desapareciendo lentamente hasta volverse totalmente nulo. Luego del cese de la presencia de ondas primarias a nivel de esófago distal, vamos a empezar a ver las dilataciones. Acá empezamos con dilatación y esta va a ir empeorando si es que el paciente no recibe ningún tipo de tratamiento. Y ya los estudiantes deben ir imaginando cómo se trataría esto. Hay que vencer este obstáculo, así que habrían medidas para hacerlo. Y si estamos en cirugía, si somos cirujanos, lo lógico sería que practiquemos acá el corte de esta masa muscular, que recibe entonces el nombre de miotomía. Miomusculotomía cortar. Bueno, hay que realizar una miotomía en este sitio. Esófago, cardial y bien amplia. La endoscopía en la calasia nos suele mostrar lesiones a este nivel de tipo orgánico.
pero descartaría la presencia de algunas de ellas. El problema es completamente funcional, así que es probable que no encontremos nada a la endoscopía, nada de tipo orgánico, solamente la dilatación, el resto de alimentos en el sitio y nada más. El tratamiento, decíamos que iniciamos todo esto generalmente con un tratamiento médico que vemos acá, higiénico, dietético, sedante, nitrate, etcétera, etcétera. Pero no hemos visto buenos resultados con el tratamiento médico. Hoy nosotros somos cirujanos, como ya dije, lo recomendable sería para nosotros realizar una miotomía. Las miotomías pueden ser mecánicas o quirúrgicas. ¿Qué entendemos por mecánica? Es utilizar un balón y con alta presión acá realizar e insuflar este balón a nivel de la zona de alta presión y romper esta masa muscular. Acá podemos ver, se encuentra en el sitio, y con ello lograr una apertura del esfínter o relajación, por lo menos bajar la presión del esfínter esofágico. No realizamos en el servicio de cirugía esto, ni sala 10 ni sala cuarta. Yo, no, sala 10 no sé, pero creo que no. Yo he visto en el extranjero complicaciones de esta medida con roturas esofágicas, por ejemplo, terribles. Eh, Resulta para nosotros cirujanos más confiable realizar una cirugía, se llama de cirugía de Heller o miotomía quirúrgica. Acá vemos el tratamiento con un balón que provocó una rotura esofágica, vemos que hay escape de contraste en este sector, una mediastinitis, esta es una complicación gravísima y está relacionado con el uso del balón. Es muy difícil controlar la cantidad de presión que hay que utilizar para dilatar. Entonces, al no haber una forma de control de esto, escapa un poquito el tema de que podemos evitar complicaciones. Yo he visto complicaciones en el extranjero de esto y prácticamente de ocurrirme a mí o a algún familiar o un paciente mío no lo recomendaría. Hay autores, por supuesto, que sí recomiendan, pero nosotros, repito, una vez más, somos cirujanos. Y esta es la miotomía quirúrgica que realizamos. Se dan cuenta cómo el cirujano secciona los músculos, llegando hasta rialcardias. Uno debe ver la mucosa limpia, sin ningún tipo de fibra pasando de un lado a otro. Un puentecito de fibra que se encuentra acá eh, hará que la patología recidiva. Entonces, nada, bien limpia, una cirugía este, que es muy linda hacerla, observar, y luego agregar una maniobra antirreflujo, que es lo que están viendo acá. Esta, este parche no solamente sirve como elemento antirreflujo, sino también sirve para, en caso de haber microperforación acá, quede cubierta, o en caso de que haya tendencia nuevamente a la cicatrización y cierre, entonces es evitado por este parche que lo está separando a cada borde, uno a la derecha, otro a la izquierda, entonces mantiene abierta esta miotomía. Entonces esta es la cirugía de Heller, se puede hacer por vía abierta o laparoscópica. Y son cirugías que tienen al paciente internado 24 horas y luego ya a la casa. No hay ningún problema. Entonces, es lo más recomendable para nosotros. Ustedes son estudiantes de cirugía ahora, así que nosotros somos cirujanos y lo que recomendamos es esta cirugía. Hay situaciones en que el megaesófago es enorme, de grado 4, por ejemplo, enorme, enorme, que inclusive tiene formaciones parecidas al colon sigmoides, que se llama sigmoidización del esófago, y no hay otra cosa que hacer que una esofagectomía. Una esofagectomía transhiatal es la que se está mostrando acá, sin toracotomía, es decir, realizar una laparotomía, el llevar un stripper, nosotros solemos utilizar el flebo extractor para esto,
disecar por arriba, por el cuello, por abajo y resecar todo el esófago. Reemplazar el esófago luego por estómago o colon, lo que tengamos a mano, y con eso terminaría la cirugía. Esta cirugía recibe el nombre de cirugía de Tal Hatafuku. Lo hemos hecho en muy pocos pacientes y es para evitar en los megaesófagos gigantes la resección del esófago. Es una cirugía bastante compleja, pero es algo que hacíamos hace tiempo atrás y luego se dejó, dejaron de hacerlo los brasileros que mucho practicaban este tipo de cirugía. Nosotros llegamos a copiarlas a ellos y posteriormente lo dejamos porque hoy en día preferimos a la miotomía hasta lo último y realmente tuvimos buena experiencia con la miotomía, inclusive en megasófagos muy grandes. Y bueno, con esto terminamos un repaso general rápido de las patologías benignas del esófago. Algunas de ellas van a profundizar, como el Barrett, el megasófago o el reflujo gastroesofágico, en clases que vendrán en esta semana o la próxima, y complementaríamos todo este tema entonces con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pisurno, por la clase. Excelente, tuvo la presentación y la conexión también. Gracias.